Buenas tardes con todas, con todos, bienvenidas y bienvenidos a este último webinar de nuestro curso sobre herramientas para la implementación de infraestructura verde en Perú y Colombia. Queremos felicitarles a nombre del equipo facilitador y del equipo de instructores a todas y todos por su tenacidad, por su constancia y su participación en cada una de las actividades programadas. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a dos panelistas. El primero es Camilo Arias del Servicio Forestal del Gobierno de Estados Unidos y en segundo lugar tenemos a Marta Echavarría, directora de Ecodecisión, eh, con quien vamos a hacer un recuento un poco de los materiales presentados en todo el curso desde el mes de enero y al final vamos a hacer un cierre y dar indicaciones para la fase presencial. Entonces, bueno, les recuerdo, como siempre, que utilicemos la opción del panel de preguntas para enviar sus consultas a los expositores y que recordemos que tenemos que tratar de ser lo más concisos posibles y en este caso, como tenemos dos expositores, les agradecemos que nos digan a quién dirigen la consulta. Entonces, bienvenido Camilo, es un gusto que estés con nosotros nuevamente y adelante, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias, Tamara. Bueno, empecemos de una vez porque creo que el tiempo es oro en esta ocasión. Como habíamos hablado la semana pasada, en esta ocasión vamos a hablar un poco de casos específicos de cómo podemos adaptar este tema de metodologías de diagnósticos hidrológicos en Latinoamérica, cómo nosotros desde el Servicio Forestal eh, trabajamos con diferentes gobiernos, ONGs, bueno, en fin, una cantidad de grupos para tratar de complementar los programas de trabajo que ellos ya están siguiendo. Entonces, para empezar, quería hacer un poquito de dinámica. Yo sé que no podemos interactuar directamente, pero como ven tres fotos en la pantalla en este momento. La idea era haberlas enviado con anticipación y de pronto crear un poquito de debate, pero si cada uno de ustedes ahí donde están pueden de pronto pensar, eh, el contexto de estas fotos es la toma de un acueducto de una ciudad en Colombia. Entonces, de aquí proviene toda la agua para esta ciudad. La ciudad es en el norte del país, en Río Hacha, este es el río Tapias. Entonces, eh, rápidamente, si 3 segundos para que ustedes piensen qué es lo que está ocurriendo en una de cada de estas fotos, en contexto con los problemas de las cuencas y los problemas que pronto los proveedores tienen, los proveedores de servicio público, en este caso el acueducto, tienen en el manejo de sus cuencas y obviamente el recurso hídrico. Entonces, empezando con la primera foto, básicamente pueden ver la cantidad de sedimentos que están acumulados en la parte del vertimiento, ¿no? Entonces, o de la caída de donde está la toma del agua. En la segunda foto podemos ver cómo constantemente el acueducto tiene que estar sacando estos sedimentos y limpiando el cauce para dar repaso a un caudal más grande, ¿no? Y en la tercera foto sí es difícil, pero eh, aquí podemos ver al fondo cómo se ve una vaquita. Y entonces esto hace parte de los usos de la cuenca, ¿no? O sea, de cómo nosotros tenemos que trabajar con los diferentes usuarios para poder, obviamente, tener una cuenca saludable. Entonces ya después ustedes me pueden decir quiénes vieron la vaquita. Bueno, entonces siguiendo un poco de los antecedentes de cómo empezamos a trabajar en Colombia. Eso fue más o menos a las 2015. Inicialmente hicimos unas reuniones con diferentes entidades, ¿no? Para familiarizarnos con el estado actual de la gestión de cuencas en Colombia, cuencas hidrográficas, con el motivo de pues, identificar estrategias de colaboración con los colombianos. Para hablar de cuencas en Colombia,
tenemos que hablar un poco de lo que son los PONCAS, que son los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Básicamente un pequeño resumen: en el 2010 el Ministerio de Ambiente en Colombia expidió una ley nacional que es la Política Nacional para la Gestión Integral de Recursos Hídricos. Y en esta, la cuenca hidrográfica se define como una unidad espacial de análisis y de gestión. Muy importante esto, ¿no? Porque, claro, esto tiene un recuento histórico más profundo y hay muchos más detalles y, bueno, tiene una cantidad de historia detrás de esto, pero para resumir, los colegas colombianos tienen este respaldo legal, ¿no? De esta ley que les permite establecer planes de manejo de cuencas siguiendo una guía técnica nacional. O sea, ellos tienen una guía técnica de cómo hacer los PONCAS. Y más o menos se estandarizan todo el proceso con unos criterios, procedimientos y unas metodologías estándares para todo el país. Claro, hay cabida y hay flexibilidad, y estoy seguro, y por lo que vi en las tareas de ustedes, hay muchos colombianos que incluyeron mucho el tema del PONCA y seguro son expertos en el tema. Yo solo, eso es lo que he aprendido en los últimos años. En el presente, todas las regiones en Colombia, de cierta manera, tienen adelantados planes de manejo de cuencas, por lo menos en sus cuencas prioritarias. Normalmente en Colombia las cuencas prioritarias en el tema de PONCAS son las abastecedoras de acueductos de ciudades. Entonces, como en las fotos de anteriores, el río Tapias es una cuenca abastecedora de la ciudad de Riohacha y tiene un PONCA. Y en general así son todas las cuencas principales alrededor del país. Entonces la idea era reunirnos con las corporaciones de las regiones de Guajira, Valledupar y Huila. Corporaciones en Colombia son más o menos como las aras en el Perú, divididas en regiones. Y bueno, entonces nos reunimos con los compañeros y dialogamos un poco de los retos y desafíos de nuevo para tratar de enfocar nuestra colaboración, como el Servicio Forestal puede trabajar con estas regiones. Principalmente la labor del Servicio Forestal es de acompañamiento, de asesoría técnica, de intercambio de experiencias. Entonces, tratamos de apoyar programas de trabajo establecidos, o sea, no entrar digamos, a proponer algo completamente diferente, no, ya los programas están bastante adelantados y tienen programas de trabajo establecidos. Entonces, ¿cómo encontrar maneras de complementar estas diferentes gestiones? Así que, bueno, a través de esta interacción y trabajando con las regiones, identificamos dos componentes donde podíamos colaborar, y este es el componente de instrumentación y el componente de formular proyectos basados en metodologías aplicadas. En el tema de instrumentación, creo que es un tema muy, o sea, en Estados Unidos pasa lo mismo, y eso es algo bien interesante porque mucha gente piensa que es que aquí tenemos todas nuestras cuencas están instrumentadas, o si no tenemos satélites o radares que nos dicen cuál es nuestro caudal y cuáles son nuestras cantidades de agua, imágenes. Bueno, esto no es así. Trabajamos la mayoría de las cuencas en las que trabajamos, si no diría un 90 o más por ciento de las cuencas donde trabajamos en los bosques nacionales, no tienen una instrumentación in situ, no tienen una instrumentación en la cuenca. Entonces utilizamos diferentes metodologías. Hay unas bases de datos muy robustas con muchos datos, entonces se hace mucha correlación, en fin, pero también corremos con el mismo, digamos, inconveniente, que a veces no tenemos datos, entonces tenemos que asumir bastante. Y lo mismo que ocurre en Colombia y lo mismo ocurre en el Perú, ¿no? La instrumentación es algo vital. Entonces, especialmente en Colombia, digamos, se discutió cómo estas cuencas prioritarias, como digamos la cuenca del río Guatapurí, el río Guatapurí es en la ciudad de Valledupar, y es el río que abastece el acueducto de la ciudad, no cuenta con una red de monitoreo de calidad de agua. Y ya he hablado del río Tapias, que ellos no cuentan de verdad con una red de monitoreo que le digan sus condiciones históricas y ni mucho menos actuales. Así que entonces hay esa limitación.
Y en la parte de formular proyectos, entonces estamos trabajando también a la par del proceso de los Componcas. El proceso de los Componcas es muy similar al proceso de WCF y al proceso de DHR. Tiene diferentes fases y una de las fases es la fase de formulación y en esta fase se establecen proyectos. Después de obviamente pasar por una fase de diagnóstico, bueno, una serie de fases a llegar a esta de formulación. Entonces el problema es que en todo el país hay ciertos estándares para hacer esta formulación de proyectos. Entonces, normalmente se formulan los mismos proyectos. Entonces, la idea es trabajar con ellos para formular proyectos basados en metodologías más aplicadas y contextualizadas a las diferentes condiciones del país. Por ejemplo, en el caso de, igual en el Perú, hay cuencas que tienen usos mineros y obviamente deberían ser diferentes la gestión a aquellas que tienen un enfoque conservacionista. Eso se encuentra mucho, digamos, en las partes de La Guajira en Colombia, donde hay una fuerte influencia de las comunidades étnicas y ellos tienen un enfoque bastante conservacionista. De la misma manera, no es lo mismo una gestión en una cuenca en bosque lluvioso a otra en semidesértico. Entonces, ¿cómo modificamos esta estandarización? Y básicamente adaptarnos a las condiciones únicas de cada cuenca, porque dentro de las mismas regiones hay muchas veces que las cuencas son diferentes. Entonces empezamos con un programa piloto en la región del Huila, en la cuenca del río Ceibas, que es una de las principales cuencas de la capital del departamento del Huila Neiva. Entonces hicimos un taller donde nos reunimos con el personal de la Corporación Ambiental, de nuevo, lo mismo que las ARAS, universidades, parques nacionales, bueno, entre otros, primero con la idea de mostrarles, de compartir nuestra metodología, ¿no? Cómo la metodología de WCF es práctica, aplicada, y bueno, de nuevo, la idea de que hubiese un intercambio de ideas y metodologías y encontrar puntos ya de colaboración dentro de la metodología, ¿no? Ya identificando que quisiéramos trabajar en la instrumentación y la formulación de proyectos, pues como ustedes ya leyeron la metodología WCF, las primeras 3 fases, que son las que la semana pasada hablamos, son las fases de condición de la cuenca, de priorización y de formulación de proyectos o planes de restauración de la cuenca. Entonces, digamos que se encontraban estos 2 procesos bastante bien. Y compartimos obviamente ya el proceso más profundo y hicimos de nuevo un taller bastante interactivo. Los participantes, algo así como lo que ustedes hicieron de tarea, ¿no? Cada uno seleccionó una cuenca, se formaron grupos, bueno, en fin. Entonces, después de esto se formó un grupo de trabajo, ya ellos con un conocimiento y nosotros también con más conocimiento de las necesidades, formamos un grupo de trabajo y llevamos trabajando más o menos un año. Ellos están trabajando empezaron a trabajar en identificar indicadores de la salud de la cuenca, de nuevo complementando el trabajo de la corporación. Entonces, hay 4 universidades trabajando en esto. Cada universidad más o menos se enfocó en su fuerte basado en los profesores o en los instructores que atendieron al taller, ¿no? Entonces, tenemos diferentes indicadores: cobertura de bosque protector, condición de la cantidad del agua, calidad del agua, a través de la concentración de la clorofila como un atributo, ¿no? Si se dieron cuenta, nosotros con el WCF le llamamos al indicador, digamos, el contexto general. En el caso, por ejemplo, de calidad del agua, aquí es un buen ejemplo. Calidad del agua sería el indicador, contexto general, ya el atributo, o sea,
el que define de cierta manera esa calidad del agua ya viene a ser en este caso la concentración de clorofila o en el otro caso siguiente aguas contaminadas por este protocolo ISQA. Entonces, cada profesor está desarrollando estos temas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hemos tenido como todo cuellos de botella por ejemplo, tenemos un profesor que él había propuesto la estabilidad de laderas y, y había propuesto unos atributos muy naturales, con características naturales, por lo menos había hablado de describir la estabilidad de las laderas basada en la pendiente, litología, tectonismo, bueno, unos atributos muy naturales. Entonces estamos trabajando con él para tratar de que se formulen atributos que describan estabilidad de laderas, pero que nos permitan que nos permitan correlacionar esa estabilidad con efectos antropogénicos, o sea, que nos permitan hacer intervención, porque no es mucho lo que podamos hacer con la litología, no es nada lo que podemos hacer con el tectonismo, pero de pronto sí podemos hacer algo con carreteras que están en laderas inestables o con usos de tierra de pronto que causan erosión y una inestabilidad en las laderas. Entonces, esos son unos pocos de los ejemplos con lo que estamos trabajando. Entonces, otro punto importante, y en este punto vamos en este momento con los compañeros en el WILA, es trabajar en decir cómo van a evaluar estos atributos, por medio de qué proceso. Y eso vuelve al tema de, de la, de formular metodologías aplicadas, ¿no? ¿Qué proceso de evaluación rápido podemos hacer para tener una idea de cuál es el estado de ese indicador? Que si no existen los datos, ¿cómo se van a recolectar los datos? Ahí ya empezamos a hablar de instrumentación, de presupuesto, etcétera. Entonces, básicamente este es el trabajo que estamos haciendo en Colombia. Esto es un programa piloto, ya llevamos un año. Bueno, ya si tenemos la oportunidad de encontrarnos en el presencial, podemos hablar un poco de las experiencias, más los cuellos de botella y donde hemos aprendido, de pronto qué podríamos cambiar, en fin. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hoy vamos a hablar también de otro caso ya en Estados Unidos, que es un programa que se llama, basado en un programa que se llama de bosques agrícolas. Y es un caso que está en la ciudad de Denver, pero básicamente el programa de bosques agrícolas dio paso a que estos proyectos se iniciaran, o de que estas alianzas se iniciaran. Lo que hizo este proyecto de bosques agrícolas, como ustedes ya leyeron en una de las lecturas, es identificó en todos los bosques de los Estados Unidos, a través de hizo como un ejercicio de modelación y de mapas, y creó mapas de las áreas terrestres más importantes para el agua potable superficial. El papel que desempeñan los bosques en la protección de estas áreas, ¿no? Ya después de que las identifica. Y claro, la amenaza que hay de el desarrollo de insectos, enfermedades, incendios forestales hacia estos bosques, hacia estas áreas, ¿no? Entonces, el Bosques Agrícolas hizo una serie de mapas, hay toda una información técnica y los interesados pues, se puede compartir, está en inglés, pero es una lectura bastante sencilla. Y lo que hace es que proporciona y establece las bases para que se creen alianzas entre estas instituciones o organizaciones, o en el caso que vamos a ver,
una alianza con un acueducto, pero con respaldo fuerte de la de los privados, ¿no? De compañías privadas. Entonces, de todo este proceso de bosques acuíferos surge la asociación entre el Servicio Forestal y el acueducto de la ciudad de Denver. El acueducto de la ciudad de Denver, aquí Denver Water, es básicamente proporciona fondos y, o sea, fueron mitad y mitad. Ya ahorita vamos a ver los números, pero el propósito es para que mejoren la salud de las bosques. De nuevo, Denver Water es la empresa pública del acueducto de la ciudad de Denver, ¿no? A través de Bosques y Grifos se identificó que las cuencas estaban en el bosque nacional. Entonces Denver Water decide trabajar con el servicio forestal. Pero básicamente, por qué se llega a esto? Porque en el 2002 hubo un incendio forestal, que fue el incendio más grande en la historia de Colorado, 56.000 hectáreas, 40 millones de dólares, 130 casas, 32 y 6 muertos. Entonces el caso de estudio determina que ya ellos sabiendo que su cuenca está en los bosques nacionales, entonces el caso de estudio que conducen determina que había unas condiciones de sequía. Esta sequía dio lugar a las condiciones de humedad de combustible más bajo observado en más de 30 años. Y por otro lado hay una vegetación homogénea en edad y en especies causada por décadas de manejo y de manejo de prevención de incendios, que es lo que más se maneja aquí en Estados Unidos. Entonces, eso causó el incendio de Hyman, que ocurre en la captación del acueducto de la ciudad de Denver. Este acueducto provee agua a más de 1.3 millones y tuvieron la infortuna de que después del incendio, como casi siempre pasa, viene la temporada de primavera y vienen fuertes lluvias. Entonces estas transportan, en el caso de este, transporta más de 700.000 metros cúbicos de sedimento a los embalses y entonces el acueducto incurre en un gasto de más de 10 millones de dólares en tratamiento, extracción de sedimento, recuperación, bueno, en fin, algo como lo que mostré inicialmente en La Guajira, ¿no? Pero a una escala mucho mayor, ¿no? Estas son un poco las imágenes de lo ocurrido. Como ven, el bosque completamente sin cobertura y a la mano derecha se puede ver, en un lado se ve cómo se degradó el bosque y el cauce, y en el otro lado se puede ver cómo los sedimentos llenaron el cauce. Dos efectos diferentes, pero en el mismo lugar. Entonces ahora sí viene la respuesta, claro, esto es lo que se llama normalmente una, una adaptación autónoma, digámoslo así, que es cuando las personas y los sistemas hacen cambios cuando ya ven el problema, ¿no? Eh, entonces, en este caso, el acueducto y el Servicio Forestal firman un convenio de 16 millones de dólares para proteger estas cuencas, un plan a 5 años, con las siguientes actividades: reducción de densidad del bosque, reducción de combustible y reducción del riesgo de incendios forestales catastróficos. Ya que estamos hablando de proyectos específicos, entonces cuando hablamos de reducción de densidad del bosque, aquí podemos ver la condición original y aquí en la siguiente vemos después del proyecto. Entonces la idea es abrir el bosque. Se supone que estos bosques se quemen frecuentemente, ¿no? Y de nuevo, como por muchos años nuestro modo de operación ha sido prevenir incendios, entonces se han acumulado mucho combustible, digamos así, muchos árboles secos, eh, hay mucha densidad. Entonces, bueno, esto es un tipo de proyecto muy común que hacemos aquí en Estados Unidos y es abrir el bosque, tratar de simular unas condiciones más naturales, ¿no?
Entonces, bueno, ¿dónde hacemos? Ellos donde deciden hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces ellos hacen un estudio y determinan unas zonas prioritarias. eh, y aquí combinan diferentes factores, ¿no? Indicadores, digamos, riesgo de incendios, riesgo de inundaciones, erosionabilidad, usos del agua. Y como había dicho, ya estos son proyectos en tierras del servicio forestal, en estas cuencas hidrográficas donde proviene el acueducto. Entonces, en resumen, este es un caso de estudio, digamos, importante para el Servicio Forestal porque es una de las alianzas más grandes en los Estados Unidos enfocada específicamente en pago por protección de cuencas hidrográficas. Son 15.400 hectáreas que el acueducto de Denver vio como necesario proteger, ¿no? Para obviamente evitar lo que ya había visto, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los resultados? Incrementa la capacidad de recuperación del bosque, que es algo muy importante, ¿no? Muchas veces creo que o preguntaron que en la semana pasada que dónde estaba el componente de cambio climático, ¿no? Y, y hablamos de que una cuenca sana es resiliente, ¿no? Una cuenca sana es más fuerte y obviamente puede, digamos, adaptarse más rápido a cambios a largo plazo. Entonces, de pronto, eso es algo que se trató de hacer aquí, ¿no? Y mejorar el hábitat, mejorar las condiciones de la cuenca como tal para, para tener diferentes beneficios, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Si tienen alguna pregunta, por favor, con Tamara. No sé si ahorita o después, Tamara. Gracias, Camilo. Creemos que mejor le damos paso a Marta Chavarría y después recogemos las preguntas de todos para al final tener una discusión con ustedes dos. Mil gracias, Camilo. Adelante, Marta. Bueno, buenas tardes con todos. Lo que quería era dar un cierre un poco al curso, ya que estamos acabando en esta etapa virtual, para reforzar un poco el diseño en sí que tiene el curso y un poco el enfoque de lo que ustedes han venido trabajando, ¿no? Como saben, el nombre oficial del curso es lo referente a herramientas para el diseño y la implementación, pero verdaderamente el mensaje que les queremos vender y el mensaje que les queremos reforzar es cómo los ecosistemas y en particularmente el agua es vida, ¿no? Y para mantener esa vitalidad se requiere invertir y no siempre lo hemos hecho. Y vemos que es necesario desde por lo menos un sector, el sector de agua potable, poder establecer mecanismos, tanto institucionales, financieros, con buen fundamento técnico que garantice que esa vida, ¿no? Que es el recurso, que son los ecosistemas, nos provean de ese gran bien que necesitamos todos para poder realizar todas nuestras actividades. Entonces ese es un primer como módulo que ustedes vinieron trabajando, ¿no? De entender y conceptualizar lo que son los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales, que no necesariamente es lo mismo que el bien ambiental, ¿no? Es decir, y es un proceso de muchos años, de los que venimos trabajando en este espacio desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista de conceptualización, como también el punto de vista práctico, de qué estamos hablando. Y a su vez entramos en un módulo 3 muy claramente que se refiere específicamente a la valoración. Y esa valoración lo vemos importante, hay muchas formas de valorar, hay muchas discusiones. Yo solo aquí me permito resaltar que lo que en su momento en los años 90 se hizo un primer ejercicio del mismo Robert Constanza, hablaba de 33 millones de dólares, y verdaderamente ahora ya en el año 2014, en la última valoración, ya llegamos a unas cifras todavía mucho más grandes, ¿no? Son cifras gigantescas que no buscan decir que
todo tiene un precio, no, más bien dicen lo invalorable, ¿no? Que es estos ecosistemas de manera que tengamos continuidad de las operaciones que estamos haciendo y a su vez que la economía valore algo a lo que a veces en muchos casos no solamente que no se le da un precio, sino que además ni siquiera se reconoce su valor. Y claro, algo importante que ustedes han oído, que es importante, esa valoración de ninguna manera busca fomentar una privatización. Y esto es algo que en diferentes contextos, en diferentes países se ha venido cuestionando y que ha generado un gran debate, y lo que buscamos es cómo todos esos bienes públicos respondan y sepan lo que viene a ser el principio de precaución, es decir, que requerimos proteger esos recursos porque es mucho más barato prevenir que curar, ¿no? Y esto es algo que lo hemos visto en todos nuestros contextos y que no siempre actuamos de esa manera. Queremos acción para que estos ecosistemas tengan un manejo. Y claro, eso puede ser a través de muchas medidas, ¿no? Medidas como puede ser la conservación y protección de páramos, también de los bosques, ¿no? Ecosistemas diferentes, el tema de los humedales, ¿no? Que en muchos casos en nuestros contextos hablamos es de pantanos, ¿no? Y se miran como ecosistemas que no tienen mayor importancia y por tanto los debemos de drenar. Y también un poco todo lo referente a esos ecosistemas boscosos donde las fronteras agrícolas están cada día afectando y subiendo y por lo tanto afectando su capacidad de retención. Entonces, algo importante que hemos tratado de enfatizar en el curso y que se ha presentado de diferentes maneras es la importancia de que tengamos sistemas de monitoreo y de medición donde podamos medir cuantitativamente el beneficio de esas intervenciones, ¿no? Entonces aquí presento la gráfica típica, es algo que se ha discutido mucho especialmente para los proyectos de reducción de emisiones de carbono, pero este es lo que apuntamos en el ámbito hídrico también, mostrar esos beneficios, ¿no? De una manera cuantitativa para estos proyectos. Y claro, sabemos que estos proyectos no solamente son una parte técnica, ¿no? Aquí nos está contando Camilo de un caso de un proyecto desde un ente central, trabajando con una empresa de agua, que es una empresa de agua de alguna manera municipal, y cómo interactúan y cómo están trabajando para proteger su cuenca porque es de interés mutuo. Entonces, esa interacción, ¿no? Del proyecto, que puede ser un incentivo, en el Perú lo llaman mecanismos de retribución, en Colombia pago por servicios ambientales, puede ser parte de un andamiaje institucional y financiero que permita tener una efectividad en un recurso específico, en este caso el recurso hídrico. Y aquí solo quería garantizar de que sepan que existen una gama muy amplia de mecanismos, ¿no? Esos mecanismos financieros tienen diferentes esquemas, diferentes formas de organizarse, pero básicamente están con una estructura básica, ¿no? De un comprador, ¿no? Es decir, o un ente interesado en comprar un servicio ambiental o reconocer una retribución por un servicio ambiental, a unos propietarios o unos manejadores de tierras que tienen que tomar unas acciones de buenas prácticas y que por ello nos van a dar un beneficio ambiental concreto, ¿no? Y la canalización de esos recursos pueden ser directos desde los gobiernos, desde los entes, o también por donaciones o presupuestos de terceros, ¿no? El gobierno nacional o una cooperación, o en algunos casos una tasa, una tarifa, ¿no? Y así sucesivamente. Yo he trabajado en múltiples esquemas, como son las asociaciones de usuarios de los ríos de Colombia, que tienen unos agricultores que con una estructura institucional para la toma de decisión, esto es algo importante, la gobernanza, de manera que puedan llegar a las decisiones, esos recursos a través de una tarifa voluntaria financian unos proyectos específicos y esos proyectos específicos no tienen que estar, como quien dice, incorporados y coherentes
con unos planes de manejo de cuencas o POMCAS que hemos hablado en Colombia de diferentes formas. Y claro, también están los fondos de agua, ¿no? Que otra vez también otro esquema que el primer, digamos, proyecto fue Quito, pero que en este momento se habla de alrededor de 19, 20 proyectos en América Latina de fondos, donde los recursos ya se canalizan a través de esquemas más sofisticados, ya sea un fideicomiso mercantil, ¿no? Donde una entidad financiera maneja los recursos, o cuentas especiales de diferentes usuarios que se canalizan, como son los esquemas en el Brasil, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de formas de hacer las cosas, y lo interesante, lo importante es que sepamos que hay una parte técnica, hay una parte económica, hay una parte hidrológica y también hay una parte financiera que hay que considerar. De manera que hay herramientas, y esas herramientas pueden ser sofisticadas o pueden ser simples, ¿no? Pueden ser cuentas bancarias hasta llegar a fideicomisos mercantiles más sofisticados con entidades financieras. Lo que quiero resaltar es que existen, son operativos y funcionan, y que necesitamos saber la fuente del recurso, las limitaciones legales o que se pueden tener para captar los recursos, manejar los recursos, transferir los recursos y gastar los recursos. Entonces, otra vez, es un proceso que cada día tenemos más experiencia en América Latina, y en el módulo 1 ustedes recibieron la revisión global que realiza Forest Trends con Ecosystem Marketplace de los diferentes esquemas que hay en el mundo, ¿no? Son esquemas desde gobiernos nacionales, esquemas desde gobiernos municipales, gobiernos regionales, en fin, la gama es amplísima y ya contamos con una experiencia riquísima a nivel global que vuelve este mercado, ¿no? Si lo queremos llamar así, o este espacio de protección hídrica, un espacio muy dinámico. Ustedes han hablado de herramientas, ¿no? Las herramientas referentes, por ejemplo, al diagnóstico hidrológico rápido, esa herramienta la han aplicado, y es una herramienta que consideramos nosotros muy importante para simplificar y entender claramente de qué servicio ecosistémico estamos hablando, de dónde viene ese servicio ecosistémico y qué beneficio genera y para quién. De manera que estos esquemas se aterricen en cosas prácticas. Los análisis costo-efectivos de esas medidas, ¿no? Hemos hablado mucho de costo-beneficio, costo-efectividad, pero en fin, que sepamos que hay que saber, hay que ponerle numeritos, hay que monetizar estas medidas de manera de que logremos financiarlas en el tiempo, y por eso escucharon en el módulo 3 todo lo referente un poco a la parte económica. Se ha distribuido también el compendio de medidas de intervención. Estas son guías e información que ustedes tienen también para poder pensar en la gama de medidas, ¿no? Hablamos un poco como al inicio de todo este trabajo mirábamos reforestación, mucha gente pensaba más árboles, más agua, y resulta que algunos de ustedes se sorprendieron que en algunos casos de pronto no, y hay que ser mucho más elaborados de saber cuántos árboles, dónde, qué tipo de árbol, y además de pronto habrá unos casos donde es mejor una regeneración natural, donde es mejor ciertas medidas diferentes de humedales, de ecosistemas de páramo y en fin. Entonces, al entrar en estas cosas hay una ya amplia gama y experiencia que podemos aprovechar. Por otra parte, el tema de las condiciones específicas para realizar el gasto, ¿no? Este es un caso muy particular en el sentido de que hablamos muy en concreto sobre el sistema del SNIP de Perú, pero también pudimos tocar un poco con lo que se está discutiendo en Colombia para poder contar con recursos y poderlos ejecutar. Y por último, ¿no? Lo que nos ha presentado Camilo con el servicio forestal, otra metodología para pensar en la condición de cuenca que aborda un poco ya un aspecto más amplio todavía de cómo mirar y cómo establecer parámetros para proteger cuencas. Entonces,
Lo interesante es que ustedes terminan este curso con mucha información. Yo les agradezco y los felicito porque hemos tenido un grupo muy dinámico, muy comprometido y queremos que bajen toda la información que está disponible en la plataforma, pero también la vamos a guardar nosotros para que si alguno de ustedes la va a requerir, pero queremos que esta sea una información útil para ustedes, para su quehacer cotidiano y también que la divulguen con aquellos actores o personas con las que colaboren en estos espacios. Las experiencias de andinas, ¿no? Son múltiples, son muchas, aquí solo listo algunas y son algunas con las que estamos colaborando nosotros, pero les da como un sentido de que esto es una tendencia, no es solo experiencias aisladas como podría ser hace una década, ahora verdaderamente tenemos ya un gran dinamismo en la región y América Latina, a pesar de que los montos de inversión todavía son pequeños a nivel global, sí tenemos el mayor número de experiencias en toda la región. Y claro, el tema de la terminología, ¿no? Ustedes arrancaban hablando de pagos por servicios ambientales, en otros países eran de compensaciones, así fue como empezó Perú. Las inversiones en protección hídrica es un término que nosotros como Ecodecisión con otros aliados hemos promovido como para ampliar el esquema. En Perú ya se formuló el tema de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y ahora hemos llegado a posicionar este tema de infraestructura verde. Todo ello conlleva no tanto a entrar en una gran discusión de la semántica, porque creo que a veces los mismos términos han causado más confusión, pero lo que apunta este curso y apunta el mensaje para todos ustedes, llámenlo lo que lo llamen, pero háganlo. Es decir, ¿cómo garantizamos que los ecosistemas que nos dan agua fresca, abundante y limpia, los garanticemos en el tiempo de una manera efectiva y de una manera permanente, ¿no? Y para ello, por eso, la costo-efectividad. Entonces, claro, hemos propendido, ¿no?, de que esos son procesos, ¿no?, donde claramente, paso a paso, estos proyectos tienen que ir generando unos procesos medibles y fiscalizables para que a través de un proceso de mejoramiento continuo estemos pudiendo lograr las metas. Y eso es un poco lo que nos ha expuesto Camilo de cómo trabaja el Servicio Forestal de Estados Unidos y cómo al tener ese enfoque adaptativo podemos garantizar que la inversión nos rinda un beneficio. La infraestructura verde está comprobada y lo que queremos es un poco hacerla mucho más funcional, mucho más práctica para que todo aquel que usa el recurso invierta en su protección, tanto en su flujo como en su calidad. Y esto, claro, se tiene que complementar con la infraestructura gris. No es una discusión aislada. Y esto es algo que el curso trata de posicionar y explicar los conceptos y resaltar las herramientas de infraestructura verde, pero sabemos que todo está complementado y puede hacerse también a través de medidas de infraestructura gris. Entonces, por eso lo que queremos es abrir esa discusión para que de alguna manera esta dicotomía que se ha generado entre ingenieros y biólogos y forestales la rompamos y podamos demostrar que conjuntamente hay situaciones donde según los casos es mejor una medida verde, en otros casos puede ser mejor una medida gris. Todo depende del contexto, todo depende de los costos, ¿no? Y que sepamos que tenemos más herramientas en la caja de herramientas que solo medidas de cemento y de obra física. Entonces, no queremos de alguna manera con estas definiciones o con este trabajo crear barreras, sino solamente aclarar conceptos para poder fomentar complementariedad. Y claro, tal vez para finalizar, reiterarles que las medidas que hemos hablado son válidas en sí, pero son todavía más válidas considerando el contexto de cambio climático, ¿no? Es incierto, ¿no?, para los ecosistemas andinos cuál va a ser
el efecto del cambio climático. Pero sabemos que si en algún momento requeríamos medidas de conservación, ahora sí que es más necesario tomar esas medidas y esta es una invitación para que lo hagamos. Por último, reiterarles que tenemos una página web ProAqua, este es mi último comercial, de que con una serie de herramientas en línea donde pueden ustedes ver el trabajo que hemos realizado, particularmente referente a fondos de agua, con una guía metodológica y también una herramienta para medir el avance y la sostenibilidad de los fondos de agua en el tiempo. Entonces están invitados también a utilizar la herramienta y no duden en contactarnos a futuro. Con esto me despido, les agradecemos a todos los que han podido participar el día de hoy, que es una felicitación porque verdaderamente este grupo ha sido muy dinámico y bienvenidas a hacer toda clase de preguntas o aclaraciones. Le doy la palabra a Tamara para dirigir las preguntas. Gracias, Marta, y gracias, Camilo, por sus exposiciones. Vamos a empezar con unas preguntas aclaratorias para Camilo. La primera que nos llega desde los colegas de Colombia dice así: en la evaluación de la salud de la cuenca se ha pensado, la consulta es si se ha pensado en involucrar indicadores de carácter social o cómo relacionan la salud de la cuenca con las dinámicas socioeconómicas que influyen directamente sobre el estado de la misma. Adelante, Camilo. Bueno, esto es un tema que no está directamente estipulado a través de un indicador, pero indirectamente, digamos, lo tocamos, ¿no? Nos gustaría, a mí personalmente me gustaría ver un indicador específico de, digamos, de pronto de la parte social, económica, cultural, ¿no? Pero en este momento, y más porque el Servicio Forestal y los Bosques Nacionales tienen un enfoque de restauración de ecosistemas, entonces no da mucha cabida digamos, indicadores de trabajo de la tierra. Entonces, ahí es donde la colaboración con compañeros de Latinoamérica nos ha sido bastante fructífera. Listo, Camilo. Gracias. Continuando en la misma línea de las preguntas para ti, ¿qué riesgos se pueden tener al actuar con metodologías aplicadas que cuentan con una baja instrumentación en monitoreo? Por favor, si nos ayudas con tu apreciación, Camilo. Bueno, nosotros damos un muy fuerte respaldo a nuestros profesionales y especialistas. Entonces, si recuerdan en la presentación hablamos en parte de cómo el criterio profesional tiene un peso muy fuerte, especialmente en estos casos, ¿no? En el caso de determinar si algún tipo de datos son apropiados, si son sólidos, en el caso de que tengas que recolectar datos, cuáles son, digamos, esas metodologías aplicadas, aceptadas de cierta manera por la literatura y por la investigación, ¿no? Entonces, dentro del Servicio Forestal tenemos bastante investigación, tenemos 3 centros de investigación alrededor del país en diferentes ecosistemas, y más otros aliados a estos que se dedican a encontrar, digamos, estas metodologías prácticas aplicadas y a validarlas pues de una manera rigurosa y científica. Entonces, es un tema por discutir, pero espero estos pocos ejemplos den algún tipo de ayuda. Listo, Camilo, muchas gracias. Una pregunta que nos llega del compañero de Perú: ¿cuántos indicadores es recomendable identificar en el proceso? Si nos puedes dar tu opinión respecto al, no sé, a un número de indicadores, por favor, Camilo. Bueno, en el caso de Colombia, desde el Servicio Forestal identificamos estos 12 indicadores, ¿no?
en el caso de Colombia, cuando empezamos a trabajar con los compañeros colombianos, era claro que no íbamos a tener esa cantidad de datos, ni personal, ni especialistas en el tema. Entonces, creo que ella es una decisión, digamos, tal vez institucional de cierta manera, pero también acompañada por algún tipo de validación científica, ¿no? Y es un caso particular en cada región. Creería que ni siquiera estandarizado en el país y nosotros con el Servicio Forestal de la misma manera, aunque formulamos estos 12 indicadores, en la misma guía hablamos de que cada región puede modificarlos, claro, teniendo obviamente teniendo un digamos unos protocolos científicos y respaldado por unos estudios, pero no, la respuesta concreta es que no hay un número exacto, esa es la parte donde hay diferentes componentes. Gracias, Camilo. Ahora tenemos otra consulta de otro compañero desde Perú y él quiere saber en los Estados Unidos cómo perdona, se me movió mi pantalla, cómo intervienen el sector minas en la restauración de las cuencas que han sido degradadas por su actividad minera. Adelante, Camilo. Bueno, en el sector minas, yo específicamente trabajo en la restauración de los cauces de ríos. Entonces tenemos muchas minas, muchos ríos que fueron expuestos a minas, sobre todo de oro. Entonces bueno, se alteró completamente el cauce. Entonces entramos nosotros a trabajar a restaurar este cauce normalmente buscamos un punto de referencia y tratamos de simular ese punto en el segmento del cauce donde estuvo afectado por varios motivos. Casi siempre los proyectos de restauración de este tipo están ligados a dineros de restauración de hábitat para el salmón. El salmón es una fuente económica y cultural muy grande en la parte del noreste y en Alaska de Estados Unidos, de nuevo cultural porque es casi que el pan de cada día de las comunidades étnicas de la zona y obviamente económico. Entonces, un pequeño ejemplo de cómo trabajamos la restauración minera desde mi punto de vista hidrológico dentro del agua en los Estados Unidos. Muchas gracias, Camilo. Tenemos otra consulta para ti y después paso a una consulta para Marta. Camilo, Jorge Luis Suárez nos pregunta o nos comenta respecto al nuevo sistema de inversión en Perú. Se elaboran parámetros y normas para los proyectos, de tal manera que se pueda distinguir si un proyecto es o no estándar. Su consulta es si esta tipología de proyectos ecosistémicos de regulación hídrica tienen estándares o serían estándares. ¿Cuál es tu experiencia en este campo, Camilo? De pronto sería bueno profundizar un poquito más la pregunta porque no sé si el compañero se refiere a estándares de intervención o de pronto estándares de formulación de los planes. No estoy muy seguro que entiendo completamente la pregunta, entonces de pronto la podemos profundizar de alguna otra manera. Gracias, Camilo. Mientras nuestro compañero nos responde, quisiera dar una lectura a una consulta para Marta desde Ricardo Agudelo, desde Colombia. Y él pregunta, Marta, ¿cuál es el alcance de la incidencia de las organizaciones regionales que abordan y o están promoviendo la infraestructura verde sobre las políticas nacionales y o regionales en el sector de agua potable y saneamiento?
A ver, ahí tal vez aclaremos, ¿no? En este momento el trabajo de este curso y un poco los socios que ustedes han visto involucrados en este curso responden a un trabajo que estamos haciendo con la Asociación de Reguladores de las Américas, ¿no? Esa es una entidad que de alguna manera es un grupo de profesionales, ¿no? Que busca convocar, desde hace ya 7 años ha convocado a los entes reguladores del sector de agua potable y saneamiento. No todos los países cuentan con este tipo de actor. Por ejemplo, el caso del Ecuador recién se creó en el año pasado y es un regulador de cuencas y agua. Entonces es un poquito diferente, no solamente aborda el sector de agua potable y saneamiento. Lo mismo vemos en algunos otros sectores, pero básicamente convoca a entidades como la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento de Colombia, digamos reguladora de servicios públicos, y también el SUNAS del Perú. Entonces esos entes son los que desde ese espacio de la ADERASA hemos venido promoviendo. Y el nivel de involucramiento y de incidencia por país es variable, ¿no? Tenemos líderes, como puede ser el Perú, donde el presidente mismo de la SUNAS, del regulador, se convierte en el presidente de la asociación y lideró el proceso. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Fernando Momi y, digamos, hay un convencimiento como país y hay además unos cambios políticos con el nuevo presidente que se aborda el tema de infraestructura verde de una manera, digamos, muy fuerte y gracias al trabajo de múltiples sectores, tanto agua potable como ambiente. Y también tenemos otros actores, ¿no? Otros países, como puede ser México, donde no hay regulador y donde el tema de la infraestructura verde en el sector no ha sido de interés y más que todo las inversiones, a pesar de ser importantes, ha sido del sector digamos, ambiental, ¿no? Y de un fondo forestal que invierta en eso. Entonces, es bien variable, ¿no? Yo solo resaltaría que la tendencia es hacia involucrarse en el sector de infraestructura, ¿no? Vemos muchas señas y esas señas pueden ser desde el nivel de inversión que ha venido en incremento, desde el nivel de proyectos que están dedicados a eso, desde las consultas y la demanda que recibimos, ¿no? Los que estamos en este espacio, y también por último la inversión en herramientas, ¿no? Lo que ustedes están viendo en este curso de alguna manera es la sumatoria de muchos años de trabajo de muchos de los que estamos presentando y participando, desde nuestros diferentes espacios, ¿no? No solamente en mi caso como consultora, sino también como funcionaria que fui de Ingenios Azucareros, donde se crearon las asociaciones de usuarios del Valle del Cauca. SUNAS, funcionarios que fueron y trabajaron en Páramos y ahora están en SUNAS y así sucesivamente. Entonces yo sí creo que la tendencia es a entender y yo creo que tenemos que seguir trabajando a través de instrumentos como estos cursos para llegar a todas esas audiencias, ¿no? Buscamos, como yo les digo, que los ingenieros sanitarios entiendan de la biología de páramos, entiendan de la restauración del forestal, ¿no? Porque vemos que eso es importante. Y a su vez que un especialista de humedales también sepa y entienda un poco de la ingeniería civil. Entonces yo sí creo que en últimas la capacitación, toda herramienta de capacitación nos ayuda a hacer esos acercamientos y a hacer esa interacción. Gracias por la pregunta, Ricardo. Gracias, Marta. Continuamos con William Antonio García y ahí les voy a pedir tanto a Marta como a Camilo que nos den su apreciación. Él comenta que en el Perú actualmente se están buscando estandarizar proyectos de inversión. Él habla de que están tratando de conseguir una receta que sea fácil de replicar para proyectos de infraestructura verde en todas las cuencas del Perú.
que este tema actualmente se encuentra en debate. Entonces, la consulta es, primero vamos con Marta, ¿usted cree que se puede alcanzar esto? Y si fuera así, ¿cuáles serían estos criterios o parámetros que se deberían tomar en cuenta para la prestación efectiva de servicios ecosistémicos? Adelante, Marta. Uy, eso sí, se nota que yo no soy especialista en el Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú, y yo le agradezco mucho a William por la pregunta, porque es bien sofisticado y estricto, digamos, ser una persona abocando este tipo de proyectos. Yo creo que lo importante es que hemos roto unas barreras que había, es decir, las medidas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos eran medidas que no permitían ser sujetas a inversión desde el Ministerio de Finanzas del Perú. Entonces rompimos una primera barrera con los lineamientos de proyectos SNIP verde, ¿no? O proyectos de inversión pública verdes, de alguna manera que tengan que ver con la regulación hídrica, que tengan que ver con la biodiversidad. Entonces, esa es una cosa importante. De ahí, los parámetros específicos para cada uno de esos proyectos es donde vemos que es los cuellos de botella que estamos viviendo por falta de experiencia. En este momento, para darles un contexto, estamos hablando de que tenemos alrededor de 6 proyectos que están pasando por un proceso de aprobación en el sistema, ¿no? A raíz de la nueva administración va a haber un cambio del sistema de inversión pública. Entonces, estamos aprendiendo haciendo. Y yo creo que eso es lo importante, abrir camino al andar. Y eso lo estamos viendo con 3 proyectos para las cuencas de Lima, un proyecto para la ciudad de Huancayo y un proyecto para Moyobamba en San Martín. Esos nos permiten, como quien dice, abrir las puertas, ¿no? Para que vamos aprendiendo haciendo. Ya entrar en los detalles de lo que yo opino de qué debe de hacerse, para mí es prematuro, pero que por lo menos ustedes como participantes del curso sepan que esa experiencia está y que afortunadamente entre los mismos participantes a este curso tenemos personas ya con más criterios, con más capacidad para ir aterrizando todos esos detalles que tienen que cumplirse para lo que significa un proyecto de inversión pública en el Perú. En Colombia se tienen una forma de invertir los dineros un poco diferente, responden a, como oyeron ustedes, políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación, luego un poco cómo son los planes de inversión de las empresas, cómo son los POMCAS que tienen que hacer las corporaciones regionales, y ahora tenemos este espacio de la Ley de Pago por Servicios Ambientales que permitiría unos esquemas voluntarios para hacer inversión. Y ahí entramos ya en cómo se tienen que hacer estos proyectos de manera que plata del sector público se inviertan en estas medidas, y van a tener otros criterios específicos técnicos que tendríamos que desarrollar. Entonces, otra vez, más que yo dar recomendaciones y prescripciones, tenemos es que hacer aprendizaje al andar, demostrando un poco cómo garantizar que sí tengan sistemas rigurosos de evaluación para poder medir la efectividad de esas inversiones. Gracias, Marta. No sé si, Camilo, tú quieres comentar, complementar, darnos tu opinión respecto a esta consulta. No, creo que claramente Marta es la especialista en el tema, así que podemos continuar. ¿Tamara? Perdona, me olvidé de aplastar el micrófono. Comentaba que tenemos otra consulta para Camilo desde Ricardo Agudelo, Colombia. Camilo, Ricardo comenta que el tema, su consulta es si el tema de flujos hídricos regionales desde la perspectiva de la hidrogeología ha sido considerado para el diseño de los indicadores del Condition Framework.
Adelante, Camilo. Bueno, eso ya vendría a ser parte de los indicadores regionales o locales que de pronto puedan ellos determinar que sus cantidades de agua tienen una influencia hidrogeológica o que hay un acuífero que contribuye bastante pues a sus caudales. Entonces, sí, ciertamente, de nuevo, cada región tiene sus peculiaridades y sus ecosistemas específicos. Entonces, cada de estas regiones aplican o adaptan la metodología a sus condiciones. Listo, muchas gracias Camilo y Marta por sus apreciaciones, por sus reacciones. Pienso que también con la respuesta que a la pregunta planteada por Williams Antonio García, se responde un poco la duda que también nos planteó nuestro compañero Jorge Luis Suárez Albites. Entonces, quiero agradecerles a los dos por sus exposiciones y pasar a comentar a todos ustedes que el comité académico del curso, del presente curso, se reunió para revisar un poco los criterios de selección para la fase presencial de este taller. Entonces, solamente comentarles que se tomaron en cuenta tres indicadores, tres criterios para evaluar las personas a ser invitadas al taller presencial. El primer criterio es el puntaje adquirido durante los primeros 4 módulos de este curso. El segundo es la representatividad de las instituciones. Entonces, en este caso, si teníamos más de una persona de la misma institución o del mismo grupo de proyecto o como candidatos relacionados, el comité realizó algunas consultas con las instituciones proponentes de los candidatos nominados para un poco decidir la priorización de los participantes. Entonces, quería solamente anotar eso y finalmente decirles que la tarea de este módulo les agradecemos nos envíen hasta este domingo 12 de marzo del año en curso, que es la tarea final. Yo creo que básicamente estos son los mensajes principales. Nuevamente felicitarles por su participación, por su entusiasmo, por los diferentes webinars. Creo que han sido muy interesantes y esperamos haber resuelto la mayoría de las dudas que han sido planteadas en este. Alguien nos consulta cuál es la tarea final y dónde está publicada. Carlos Ramírez. La tarea final está igualmente publicada en la plataforma del curso. Es un link que es parecido a los links de cada módulo que ustedes cursaron desde el mes de enero. Entonces, Carlos, por favor, revise eso usted en la plataforma y si nos hace el favor de enviar su tarea hasta este fin de semana. Sin más, me despido. Les agradezco mucho por su entusiasmo, por su participación y estamos a las órdenes. El curso va a estar disponible en la plataforma del Talent hasta fines de este mes y después enviaremos una notificación o una invitación para acceder a un Google Drive en donde estarán igualmente disponibles los materiales que hemos compartido durante este curso. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias Camilo, gracias a todos.